con este segundo tramo de la actividad que estamos realizando ya en el mediodía de hoy. En la primera parte contábamos con la palabra de María Julia Muñoz, del licenciado José Luis Sajián, de Jorge Bentancur, de Martín Pereira y del doctor Aníbal Cataldo. Sin lugar a dudas, exposiciones muy enriquecedoras para todas y para todos. Vamos a comenzar entonces, mientras aguardamos que llegue Jorge. Les decía, comenzamos entonces con las exposiciones que realizarán quienes integran el segundo panel de la jornada de hoy. Para comenzar, le voy a pedir al economista Daniel Olesker que haga uso de la palabra. Daniel. Hola. Bueno, buenos días, buen mediodía. Mi intervención va a tener, luego de dos previos muy pequeñitos, 10 propuestas, obviamente sus titulares, que muchas están fuertemente desarrolladas en cosas que hemos escrito. Entonces empiezo con los dos previos. Lo primero es decir que hoy podemos tener una evaluación más crítica, menos crítica sobre el SNIS, pero la reforma sigue intacta como se construyó. No hay cambios estructurales en el proceso de la reforma, en lo que tiene que ver con el Seguro Nacional de Salud, con el que tiene que ver con el de cada quien según sus ingresos, a cada quien según sus necesidades, con la forma de que Rentas Generales participa en el proceso, aumentó un poco, pero está en los niveles que habíamos estimado cuando construimos, junto a María Julia, los primeros estimaciones de la reforma. Y la segunda es que es muy importante estar aquí, no solo por la actividad, sino porque la segunda vez que en política pública, porque antes había salido una nota de prensa, en la primera vez que en política pública se publicaron los circulitos de la reforma, eso que es como el rasgo distintivo cuando uno habla de la reforma de salud, se acuerda de los 3 circulitos, ¿no? Fue en el Congreso de la FUS, en Carmelo, ¿no? En Mercedes, perdón. En Mercedes, donde allí la Comisión de Programa de la FUS planteó y fue aprobado una reforma del financiamiento de la salud con esa tendencia. Entonces, de ahí, esto tiene 21 años y en el 2005 las autoridades que entramos tomamos ese diseño que también había sido avalado por la Cuarta Convención Médica en 2004. Hecho estos dos previos, paso a las 10 propuestas, que las voy a dividir en 3 bloques: financiamiento, regulación y participación social, que son las 3 cuestiones que hacen, digamos, al corazón de un sistema de salud. Respecto al financiamiento, la primera propuesta, algo dijo Martín en la intervención inicial, Martín Pereira, es que el sistema tiene que tener una sola cápita. Por lo tanto, el promedio de gasto ajustado por edad y sexo de cualquier prestador que integra el SNIS tiene que ser igual. Y eso básicamente significa que ACE debe incrementar su dotación presupuestal hasta alcanzar las cápitas. Esto, quiero recordarlo, era 30% la relación entre ACE y Mutual en 2005. En el 2014, considero yo que culmina el proceso de crecimiento de la reforma, creo que luego quedó estancada. En 2014, repito, cuando culminó el proceso de expansión de la reforma, estaba en 80 y ahora sigue en 80. Ese 20% hay que cubrirlo. Y hay que cubrirlo, y yo no hice los cálculos para el 23, pero imagino que más o menos va igual, porque el presupuesto de ACE de 2023 es igual al del 2019. Luego de una caída inicial, hoy ACE recuperó y está 7 puntos por encima en su presupuesto de 2019, digamos. Segundo, hay que repensar las cápitas. El 2018
se hizo un reestudio, pero sus resultados no tuvieron efecto sobre las cápitas, y ahí veo dos cosas. Una de las cuestiones está vinculado a nuevas prestaciones o nuevas formas de atención que de alguna manera modifican los cálculos de costos que hicimos en 2008 con información 2006, digamos, ¿no? Recordemos que ese un poco es el punto de partida, o sea, prácticamente antes de la reforma. Y el segundo elemento es que considero que es necesario incorporar, puede ser en la cápita o puede ser como un reembolso puntual, un plus por las condiciones sociales a la misma edad y sexo de distintos usuarios, digamos, ¿no? Es decir, no es lo mismo la edad de 5 a 14 en el caso, digamos, de un adolescente que vive cerca de una fábrica que tiene, bueno, muchas fábricas no hay ya en el Uruguay, pero que tiene plombemia o demás, ¿no? Entonces, pienso que más por un reembolso que por una cápita, pero hay que pensar. Y también hay que pensar de nuevo en las metas. Yo creo que la meta 1 fue una contribución espectacular en el sistema. Cambió la forma de atención de niños y mujeres, digamos, ¿no? Las otras metas tuvieron otros objetivos, no tuvieron que ver estrictamente con el nivel de atención. Creo que hay que hacer una nueva meta 1, llamaremosle meta, no sé en cuántos va, pero llamaremos 6, no sé cuál es la que va ahora, basada en el primer nivel de atención y en otra población que ya no sea aquella sobre la que se gestó la meta 1. Puede ser adulto mayor, puede ser, en fin, hay que pensarlo, pero hay que pensar una nueva meta 1, aumentando el peso de las metas, ese 6-7% que tienen el total del 100 de los ingresos, quizás hacia 10, incorporando una nueva meta asistencial. Y tercero y último de financiamiento, hay que pensar también continuar. Por eso yo digo que esto que yo estoy planteando es cambios en la continuidad, digamos, ¿no? No es otra cosa que eso, cambios en la continuidad. Hay que pensar cambios en las tasas moderadoras. En primer lugar, creo que nosotros hicimos un proceso muy importante de reducción de costos de acceso en el primer nivel de atención, bajando las órdenes en primer nivel, o sea, priorizando el primer nivel y la atención general a la del especialista. Creo que hay que ir a la gratuidad en el primer nivel. Después es una discusión si este costo asociado a las instituciones va vía subsidio o vía cápita o va vía ingreso de las propias instituciones. Esa es otra discusión que sobre la marcha hay que mirarla, pero hay que ir a la gratuidad del primer nivel. Y lo otro que hay que hacer con las tasas moderadoras, a mi juicio, es diferenciar por nivel de ingreso. Hoy es posible hacerlo. En 2008 esto era imposible hacerlo y los niveles de información que hay permiten hacerlo, igual que el reembolso por la cápita social. En 2008 lo estudiamos y vimos que era imposible desde el punto de vista práctico. Hoy no, hoy es posible, hay nivel de información como para hacerlo. Y esto también puede ser a través de un pago diferenciado, por ejemplo, en el caso de los jubilados de menores ingresos o asalariados de menores ingresos, o puede ser por un subsidio incorporado a la cápita, sumado a la cápita y a la meta. Cualquiera de los dos mecanismos puede ser para que haya escalones de tasas moderadoras, no solo por nivel de atención, que hoy las hay, sino también por nivel de ingreso. Mi segundo componente es regulación. El primero es la fiscalización. No voy a hablar de esto porque ya se habló bastante en la primera. Lo que sí quiero decir es que deberíamos ir, esto nosotros lo implementamos en la Dirección General de Salud de Jorge Basso en su momento, hacia una fiscalización aleatoria, es decir, una fiscalización que de alguna manera sea universal, pero como es inviable que sea universal porque los recursos económicos y los tiempos de vida de las personas no lo darían, que sea aleatoria y por lo tanto de alguna manera hay una fiscalización permanente, porque uno nunca sabe cuándo le toca, digamos, ¿no? Y priorizando, en mi opinión, como se dijo también en la primera, los tiempos de espera. Quinto, segundo de regulación. Creo que hay que ir a un mejor sistema de complementación.
En la primera mesa se hablaba del SNIS, y si nosotros miramos el SNIS, lo más débil es la I. Hay un sistema, es nacional, bueno, es de salud obviamente, pero el integrado funciona menos. Hay que ir a un sistema de complementación. Mejor. Y la experiencia nos muestra, nosotros trabajamos mucho en este tema, la experiencia nos muestra es que la complementación voluntaria existe poco. Y además de que existe poco, está sometida a los poderes de mercado de quienes complementan. Por lo tanto, hay que hacer una norma legal que defina el qué, el cómo y el dónde. Por ejemplo, en el dónde, el primer nivel de atención, no sé si acá hay alguien, pero yo voy mucho por razones familiares, en Cardone, Florencio Sánchez, hay 3 puertas de entrada para 8.000 habitantes. Una cosa que no tiene mucho sentido, debería haber una sola, debería haber un solo bloque, o sea que en el primer nivel. Y también en la alta tecnología. ¿Qué sentido tiene que las instituciones hagan cirugía de cáncer de esófago todas? Que debe haber, no sé, de 5 en el año. Tiene que ser una sola. Esa sola será la mejor, la que presenta mejores condiciones, ¿no? Y el sistema le pagará otra vez, lo veo más vía reembolso que vía tasa. Es una cosa parecida a los centros de referencia, pero dentro del conglomerado de instituciones. Creo que en esto hay una experiencia interesantísima en FEPREMI ahora, perdón, yo estoy acostumbrado a decir FEMI, en FEPREMI, que muchas de las prestaciones de alto costo se hacen colectivamente, porque es obvio que una institución, yo qué sé, de Tacuarembó, de, no sé, 30.000 afiliados, de Durazno, sola no puede hacer eso. Entonces, esa experiencia de FEPREMI hay que llevarla al conjunto del sistema mutual para algunas prestaciones. Yo hace poco me reuní con la Academia Nacional de Medicina y me mencionaban varias que podrían ser fruto de esta complementación. Pero hay que hacer una ley. Hay que hacer una ley y hay que marcar la cancha. En un sistema, además, como se dijo en la primera intervención, que tiene un altísimo nivel de regulación. Sin embargo, esto no está regulado. Los precios de complementación no están regulados. Y lo último que digo, lo sexto en el tema regulación, es que otra cosa que no está regulada en un sistema ultra regulado son los proveedores. Y esto que quizás en 2008, proveedores básicamente de insumos y medicamentos, ¿no? Y esto que en 2008 quizás no era tan importante, hoy asistimos a un proceso de oligopolización de la industria del medicamento y insumos médicos muy importante, mucho mayor. Sí, este compra este compra el otro, este se alía con una empresa transnacional. O sea, el proceso de oligopolización en el sector de medicamentos, pero también en el sector de insumos médicos es muy importante. Y eso está marcando la cancha en materia de precios y por lo tanto también ahí hay que meterse con los niveles de regulación de precios y de calidades. Perdón, no, el último de regulación es nuevas incorporaciones al PIA. Sobre esto Marita ya habló al principio, ya hablaron otros compañeros. Yo creo que hay que hacerlo. En el 2008 hicimos un PIA muy completo, pero muy completo para la tecnología del 2008, para las prestaciones del 2008. Israel, por ejemplo, tiene una norma que todos los años se deja el 2% al costado de los ingresos del Fondo de Salud para financiar nuevas prestaciones. Todos los años. Eso provoca grandes movilizaciones de usuarios de distintas prestaciones para pelear por el 2%, ¿no? Pero bueno, está bien, eso es inevitable, ¿no? Yo creo que acá hay que pensar en temas de salud mental, salud bucal y rehabilitación, que me parece que es un tema, María Julia lo nombró, cuando habló de cuidados, yo creo que este es un punto importante. O incorporar técnicas que hoy no están, pero que está demostrado que ahorran gastos si se incorporan esas técnicas respecto a la intervención tradicional. La paroscopía es una, pero hay varias que están estudiadas, incluso en esta reunión con la academia vimos varias veces. Mi octavo punto, y ya estoy llegando al final, es que hay que pensar en una regulación de los socios VIP. Hay que pensar en una regulación de eso. Nosotros aceptamos la existencia de esos socios. De hecho, aceptamos. Yo fui, como muchos de los que están acá lo saben, promotor de esa idea de que, bueno, haya un margen para eso.
Pero lo que no se puede es usar Cápita FONASA para financiar esos fondos VIP. Eso es lo que no se puede hacer. ¿Cómo se resuelve esto? Muy fácil, muy fácil. Dos contabilidades separadas. La contabilidad FONASA, que tiene los ingresos que recibe el FONASA, y lo que gasta. Yo entiendo que esto es difícil, porque si un médico atiende en sus 8 horas, 3 horas el piso 5 del sanatorio que está en lo VIP y 5 horas el piso 3 donde están los comunes, bueno, hay un esfuerzo adicional que hay que hacer en contabilidad, pero se puede. Y los costos de los socios VIP tienen que ser asumidos por los ingresos que pagan esos socios VIP. Y eso es muy sencillo de hacer, hay que hacerlo. Preguntarán, bueno, pero ustedes no lo hicieron. Sí, no lo hicimos. La verdad, no lo hicimos porque, entre otras cosas, el nivel de socios VIP era bastante menor que lo que es ahora. Pero debíamos haberlo hecho y hay que hacerlo. Y finalmente, sobre participación, tengo dos cosas. Una, lo que promovimos en 2011, muy trabajado por la queridísima compañera Elena Clavel, que ya hoy no está con nosotros, que era la vicepresidenta de la FONASA, que fue, porque en la representación de los prestadores es clara, es un problema de organización de los prestadores. Nosotros con María Julia lo hicimos por número de afiliados, en aquel momento gremiales, es el más adecuado, pero puede haber otro. La representación de los trabajadores también es muy clara. En este país hay una única central de trabajadores y no hay otra representación de los trabajadores que no sea la de la central sindical. Yo creo que en el caso de los usuarios, la representación debería ser por elección general. Nosotros habíamos propuesto en aquel momento hacerla en el mismo momento que se hace la elección de los representantes en el Banco de Previsión Social, para evitar costos adicionales a esa elección. Ahí se presentan las listas, se legitima y el que gana, digamos, ¿no? Hay que retomar, eso implica una norma legal. Recuerden que la ley del 2008 decía que en 6 meses íbamos a reglamentar la elección de los usuarios. Pasó un poquito más de 6 meses desde el 2008, así que estamos a tiempo igual en el 2024 de hacerlo. Y lo último, de participación social, yo creo que nosotros definimos una organización ajustada, buena, pero nos faltó darle más poder a las organizaciones sociales que participaban, a las que participan en la JUNASA, a las que participan en la JUDESA. Por alguna razón en la ley pusimos que no eran decisorias, ¿no? Que eran organismos asesores, debemos transformarlos en JUNASAs departamentales, o las JULOSAs inclusive, las juntas locales, ¿no? En el segundo periodo de gobierno, en el que me tocó a mí ser ministro, Luis Galo, como presidente de la Junta, logró hacer toda la JUDESA, las 18, las 19, en un solo periodo de gobierno. Hay que darle más poder. Y también hay que darle más poder a los consejos consultivos de las instituciones de asistencia médica colectiva. ¿Cómo se puede dar más poder? Bueno, diciendo, para el tema A, B y C, que habrá que definir según las características de cómo pegan esos temas en los usuarios, las decisiones de los consejos consultivos son vinculantes. Y los otros temas son asesoras, digamos, ¿no? Parece que eso se puede hacer, obviamente se puede hacer con grandes resistencias, ¿no? Pero se puede hacer. Y me parece que ese es el paso siguiente. No hay que hacer, por eso digo cambio con continuidad, no hay que hacer cambios en la estructura, sino hay que hacer cambios en la composición del poder que tienen algunas de estas formas de participación en las decisiones nacionales, departamentales, locales y mutuales. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Vamos a escuchar ahora al licenciado Pablo Cabrera, representante, ustedes ya lo conocen, de los trabajadores en el directorio de ACE. Bueno, buenas tardes ya para todas y para todos, agradeciendo nuevamente la invitación de los compañeras de la FUS, compartir este espacio que siempre habilita a seguir pensando. Esto se viene repitiendo y es muy bueno y creo que es una de las bases, la oportunidad de poder realmente escuchar, dialogar, compartir opiniones y más en temas tan sensibles como es la construcción de la salud de la gente. Hoy escuchar a Marita, a Daniel, con quienes compartimos y quienes dirigieron los procesos desde aquel inicio
que tiene bases importantes y que nos tiene que llamar a, primero también en una inicial pregunta, porque hoy hablamos de pensar en un diálogo, en propuestas, en desafíos, y lo que ha planteado el movimiento sindical y los movimientos sociales en general, que es profundicemos el sistema porque desde este lugar nos hemos estancado y tal vez hasta la pregunta si sirve o no sirve, porque a veces uno entra a observar y hubieron muchos actores que en su momento estuvieron en contra de la construcción de este Sistema Integrado Nacional de Salud. Hubo actores que votaron en contra, que hicieron un planteo diferente y que entendían que esta, una de las reformas más importantes que tuvo el país en todos estos años, no era válida. El tiempo demostró que sí, que era válida, que era necesaria, pero ese componente central de la profundización tenía que estar, porque si no, obviamente que lo que inicialmente se planteaba, si se estancaba, no iba a dar las respuestas y los resultados que desde los diferentes lugares se planteaban como necesarios. Y este es tal vez uno de los primeros, el propio diálogo, porque si no se llega a un diálogo profundo, no se llega a comprender las necesidades de los diferentes actores. Porque obviamente que a los gobiernos no les vamos a sacar la oportunidad de gobernar, y de hecho tienen esa responsabilidad. El gobierno debe de gobernar y tomará las decisiones que entienda. Pero no es de la misma manera llegar a respuestas habiendo sido convalidado en un diálogo, en una discusión, en una participación, en un intercambio, a que hacerlo de la manera individual propia y desde ese lugar donde se entiende que se puede llegar a hacer todo. Y esta es la realidad donde nos estamos parando hoy. Ante un año electoral donde nuevamente se les va a plantear a la gente que tiene que tomar decisiones de lo que quiere, ¿por qué no inicialmente comenzar con esto, con un diálogo en el cual nos podemos mirar y decir qué es lo que necesitamos, cómo lo necesitamos y hacia dónde entendemos que queremos seguir yendo? Porque esto es como central ya nosotros desde las organizaciones sociales en lo que esperamos para este próximo quinquenio. Y eso es uno de los planteos. Para nosotros, profundizar en este sistema de salud que ha dado respuestas. Cuando inicialmente se planteó esta reforma, este cambio importante en esos tres grandes pilares que ya fueron mencionados, la gestión es un pilar central. Es un pilar que tiene que estar permanentemente observado y monitoreado para que dé los resultados que el propio sistema necesita. Daniel hacía uno de los planteos que creo que ha sido el mirar a veces al costado, y es la complementación, porque los dineros son públicos, los dineros son de la gente, y las necesidades también son de la gente. Y por lo tanto, la idea de complementar era una idea fundamental, y es una idea que hoy tiene que estar en un aspecto mucho más sólido y de llegada de la que actualmente tenemos. Y más pensando en un país con grandes diferencias, porque también se ha mencionado acá, entre el norte y el sur, entre cuanto más cercano a la capital, qué tipo de beneficios y de servicios tenemos, y cuanto más al norte, cuanto menos. Entonces, en esa mirada de una verdadera complementación, vamos a llegar realmente a dar respuestas y resultados que se intenten asemejar, porque no se hace en un día ni dos, ni en un proceso de un año ni dos. Las reformas llevan mucho tiempo, pero sí empezar a acercar y a validar realmente que los costos sean realmente a beneficio y no que en algunos lugares se queden con esos beneficios y en otros lugares no. Cuando nosotros estamos pensando en este sistema integrado de salud, propuestas, desafíos, no podemos olvidar en primerísima instancia que si nosotros estamos para los usuarios, que son nuestro gran objetivo, los trabajadores tenemos que estar en un lugar donde en primerísima instancia estemos cuidados, porque si no se cuida a quienes cuidan, difícilmente se pueda dar una atención en salud que realmente queremos y las respuestas que realmente esperamos. Y esto tiene que ver
con una de estas últimas etapas que estamos viendo y que generan una gran división a nivel de todo el espectro social. La reforma de la seguridad social, sí o no. Pero para discutir la reforma de la seguridad social, primero tenemos que ver cómo están los trabajadores, y en esto en particular los trabajadores de la salud. ¿Cuáles son las condiciones que tenemos los trabajadores de la salud? Porque no es lo mismo jubilarse a los 60 o a los 65 si nosotros tenemos o no tenemos los espacios de trabajo que sean saludables y las contenciones que las instituciones tienen que dar para que nosotros, trabajadores, nos podamos desarrollar de tal manera de que podamos pensar que en esta necesidad de una reforma jubilatoria estemos realmente incluidos, y si vamos a avanzar a un cambio de la edad jubilatoria, primero sepamos que tenemos trabajadores que están sanos, que están cuidados y que por lo tanto pueden desarrollar su actividad durante más tiempo. Entonces, antes de pensar en esta reforma, habría que haber analizado precisamente lo que son las condiciones de trabajo y en qué lugar realmente nos desarrollamos los trabajadores. Junto con esto, el pensar que los trabajadores y las trabajadoras de la salud somos eso, trabajadores y trabajadoras, indistintamente si estamos del sector público o el sector privado, porque lo que nos desarrollamos es como trabajadores y trabajadoras de la salud. Tenemos que lograr tener condiciones realmente igualitarias y definiciones en cuanto a las normas, porque así lo planteaba Daniel, y totalmente de acuerdo, que si no tenemos normas claras, cada vez se dificulta más llevar adelante esas igualdades, porque hay instituciones e instituciones, ya sea del público o del privado, porque nos pasa en ambos lados, pero cuando tenemos normas que nos habilitan, podemos avanzar. Y en esto, el movimiento sindical ha hablado muchísimo en el tema de las regulaciones, ya sea hoy pensando inicialmente en un estatuto del funcionario de ACE, porque el estatuto de la Administración Central existe y ACE no tiene un estatuto, pero avanzar aún más en esa condición general, en leyes que se vienen gestando, que habilitan oportunidades a trabajadores, trabajadoras, desde un punto tan sensible como es hoy la maternidad o la paternidad, pero analizado desde el punto de vista de los trabajadores y trabajadoras de la salud que necesitan un espacio particular y necesitamos normas que se homogeneicen e igualen los derechos que tenemos unos y otros, porque somos precisamente eso, trabajadores y trabajadoras de la salud y no de una institución u otra. En esto del pensar en los trabajadores también estábamos todavía lejos de la incorporación definitiva de los colectivos. Los compañeros municipales siguen aún por fuera de lo que es el FONASA y por lo tanto un derecho que ya debe ser garantizado para cualquier trabajador o trabajadora de este país. No debería existir distinción alguna, porque además ahí también estamos discriminando a la hora de qué tipo de servicio y en alguna medida también hacia dónde están orientados esos recursos, porque los compañeros municipales obviamente que tienen atención y no es la misma que recibimos el resto de los que formamos parte del FONASA. Cuando analizamos lo que hace la estructura general de nuestro sistema, estamos hablando hoy específicamente de ACE y de las mutualistas. Pero ACE comparte en forma directa e importante con el Hospital de Clínicas lo que es atención para una población que es similar. Entonces, ya tendríamos que estar pensando cómo incorporar al Hospital de Clínicas a la Universidad de la República en toda esta gran discusión, porque nada más ni nada menos que el que forma los recursos que tenemos y los que nos da la calidad de los recursos que tenemos. Por lo tanto, hay que avanzar y lograr profundizar desde ese lugar en la incorporación, así como también lograr un nivel mucho más fluido en cuanto al tema del manejo de los recursos públicos, porque no solamente es hablar de ACE, hoy también tenemos que hablar que existe una sanidad policial, que existe una sanidad militar, que tenemos recursos en el BPS y que tenemos también el Banco de Seguro del Estado incluido como parte de prestadores de al menos algún sector de salud. Y por lo tanto tendría que estar incluidos y tener la oportunidad de nivelar y de compartir, porque ahí existe también una acumulación de conocimiento y de recursos que bien sería oportuno también
colocarlo dentro del sistema y para el sistema. La lógica del manejo de estos recursos, insisto, tiene un aspecto central porque los recursos son finitos. Siempre terminamos discutiendo qué tipo de presupuestos tenemos, hacia dónde se orientan esos presupuestos, que en general gran parte de esos presupuestos se los llevan los trabajadores y realmente hay mucho todavía para poder cortar en esta tela para hablar que los trabajadores nos llevamos esa parte importante. Porque las verdaderas recuperaciones que deberían existir a nivel del carácter salarial están lejos. Y si sumamos al tema de la seguridad social, a lo salarial, otro de esos grandes temas y desafíos que va a tener este sistema integrado de cara a la forma de organizar esos recursos y cómo ir hacia adelante, va a estar atado precisamente a los trabajadores y a las trabajadoras. Y por lo tanto volver inicialmente a esto del diálogo, al diálogo nacional, porque nosotros pasamos de una etapa inicial donde se hacían acuerdos, se llegaron a la posibilidad de los consejos consultivos para seguir avanzando, tener leyes importantes de negociación colectiva donde están claramente las idas y las vueltas de cómo los trabajadores dialogamos y negociamos nuestras propias cosas. Y con respecto al sistema tendría que ser de la misma manera. Tenemos que avanzar también en esa normativa para incorporar con mayor fortaleza, porque quienes estamos todos los días, quienes compartimos todos los días con los usuarios, somos los trabajadores y las trabajadoras y por lo tanto tenemos que tener un papel más que crucial en lo que pueda ser cualquier tipo de cambio, cualquier tipo de profundización y cualquier aspecto que sea mirar hacia el futuro. Con los trabajadores será todo, sin los trabajadores no podremos hacer absolutamente nada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Recordarles que, que la actividad de hoy está siendo transmitida en vivo a través del Facebook de la Federación Uruguaya de la Salud. Quienes quieran luego repasar las diferentes exposiciones van a poder hacerlo con absoluta tranquilidad y libertad en ese sentido. Con todo gusto le cedo la palabra al doctor José Minarrieta, presidente del Sindicato Médico del Uruguay. Bueno, buenos días para todas y todos. Voy a tratar de ser breve porque 10 intervenciones seguidas sin mate es un poco complicado. Tenemos poco tiempo como para plantear una propuesta global, así que nos vamos a detener solamente en algunos puntos. Quiero agradecer a la FUS, con el nombre del Sindicato Médico del Uruguay, por esta jornada, no solamente por habernos invitado, sino por la calidad de la misma. Si uno mira el auditorio de los expositores, hay una serie de actores, casi todos los actores que estamos involucrados, y eso es muy bueno, porque habla de la voluntad de diálogo. Faltan actores de todas maneras, pero también implica que cuando uno habla seguramente va a pisar algunos callos, y eso está bien que así sea, porque estamos hablando no solamente de un amplio espectro ideológico, sino de un amplio espectro de intereses. Porque si la salud mueve el 9.3% del PBI de nuestro país, quiere decir que es muchísimo dinero, que hay muchísimas oportunidades de negocios legítimos y de otro tipo de negocios. Entonces, es importante saber que cuando hablamos aquí, seguramente no todos van a estar de acuerdo con lo que vamos a decir, y eso creo que es algo positivo de esta instancia. El Sindicato Médico del Uruguay defiende y apoya el proceso de generación del Sistema Nacional Integrado de Salud y apoya su existencia. Y de alguna manera se siente parte porque de sus convenciones médicas, de sus decisiones como sindicato, de muchas acciones, ha sido parte en la construcción del sistema y de alguna manera, tanto como profesión como sindicato, nos sentimos parte y por lo tanto también queremos ser parte de su mejora. A veces las palabras separan un poco. Es importante hablar de los conceptos y no centrarse mucho en las palabras, porque las palabras crisis, la palabra reforma, nos obligan a aferrarnos a las mismas y generan polémicas cuando en realidad lo importante son los conceptos. ¿Hay que cambiar cosas? Sí, hay que cambiar cosas. ¿Hay una crisis o no hay una crisis? Bueno, hay mini crisis y hay de repente algunos problemas estructurales que hay que resolver. Los principios que generaron, que intentó plantear el sistema de cobertura universal, acceso igualitario, equidad y sostenibilidad del sistema,
se han ido logrando con diferentes grados de avance y en algunos casos es probable que se haya retrocedido. La reforma de la salud quizás, más que volver a reformarse, no esté completada y haya aspectos en los que hay que seguir avanzando. Sabemos que tenemos problemas. Tuvimos el problema de la institución que cerró, tenemos problemas, lo dijo la propia ministra, con otras instituciones que tienen problemas de financiamiento. Hay un problema enorme con la salud mental, lo tenemos todo claro. Hay listas de espera prolongadas para cirugías, para asistencia, hay carencia de especialistas en algunos lugares del país. La inexistencia de un sistema de emergencia y traslado a nivel nacional es un déficit importante y hay leyes durmiendo en el Parlamento que todavía no se han tocado. O sea, hay problemas. Hay un sistema en funcionamiento con algunos problemas y quizás algunas caídas en la calidad de la asistencia que se da. No medimos correctamente, no medimos bien la calidad de la asistencia que damos y deberíamos quizás acordar cuáles son los parámetros que tenemos que tomar para medir esa calidad, que no son solamente la conformidad del usuario, no son solamente los avances tecnológicos, o sea, es un sinnúmero de cuestiones que hay que valorar y que deberíamos acordar en unas instancias como estas. Voy a plantear 5 temas que entendemos que hay que agendar porque son temas pendientes. Acá varias personas hablaron y yo comparto totalmente, nuestro sindicato comparte el concepto de que la salud debe ser un derecho y no un bien de consumo, o sea, un derecho y no una mercancía. Cuando la capacidad de pago de las personas incide sobre la calidad de la asistencia que recibe, estamos más hacia el lado de la mercancía. Cuando incide menos, estamos más hacia el lado de respetar un derecho. Por supuesto que entendemos que esto es un proceso y que no se puede lograr de la noche a la mañana, pero hay algunos números que llaman la atención. Poco se ha referido a los seguros privados integrales de salud, que forman parte también del sistema, que en los últimos años, en los últimos 15 años, han aumentado casi en 40.000 su número de usuarios, que obviamente, seguramente vienen del sistema mutual. Entonces ahí tenemos un problema. Y además ha obligado, quizás, o algunas instituciones mutuales han optado por servicios VIP para competir en esa franja. En toda esa franja, la capacidad de pago está implicando una calidad asistencial mejor. Y eso entendemos que no es caminar en la dirección correcta, hay que caminar hacia el lado opuesto. En este momento, en el año 2023, había 120.000 usuarios, casi 120.000 usuarios de los seguros privados de salud. La cobertura múltiple con fondos públicos es otro problema. Yo puedo ser, por ejemplo, cónyuge de un policía, puede corresponderme, por lo tanto, asistencia en el hospital policial, pero a su vez soy un trabajador, me descuentan FONASA y puedo elegir asistirme en ACE o en el sector privado. O sea, que tengo doble cobertura en ese caso. Eso genera una serie de problemas. Tenemos más usuarios que población generada por esta situación. Vuelvo por el tema de las palabras. La palabra, que es un neologismo, fonasear, que ha sido utilizada, y no quisiera que fuera un elemento de separación, pero sí entender que todos debemos ser capitados y que todos valemos lo mismo, lo mismo en relación a nuestra edad, a nuestras patologías, a nuestro sexo, etcétera, y quizás también debería, a nuestra condición, a nuestro lugar económico en la sociedad, y eso debemos ir hacia un sistema que contemple eso. El presupuesto de ACE, ACE se financia con sus cápitas FONASA, pero también con el presupuesto que se aprueba en el Parlamento, para las 900.000 personas que no tienen FONASA, no está generado, o su número total no está pensado en función de sus cápitas, sino en un presupuesto histórico. Y eso es un elemento que hay que corregir, porque entre otras cosas los gobiernos, lógica y legítimamente, pueden utilizar el presupuesto de ACE como variable de ajuste del presupuesto nacional. Y eso puede perjudicar la asistencia sanitaria. De hecho, ha pasado esto en estos últimos años. Tercer tema que quisiera plantear, como un interrogante. Las empresas, las mutuales, todas tienen un sistema de gobernanza distinto. Eso no necesariamente es malo si el gerenciamiento y
y la administración de esa empresa se profesionaliza. No puede ser que el gerenciamiento de una empresa dependa del resultado de una elección interna. El gerenciamiento y la administración tiene que ser profesional, independientemente de la gobernanza que tenga la propiedad de la empresa. Se habló también de la rectoría y quisiera ese tema también ponerlo arriba de la mesa. No voy a insistir mucho porque mucho se ha dicho acá y Daniel creo que aportó decir una idea interesante. De atrevido, ¿no? Porque evidentemente, vuelvo al concepto, si lo que se manejan son dineros públicos que se entregan a empresas privadas para que lo administren y brinden salud, atención sanitaria a sus socios, tiene que haber un control que impida que esos fondos sean pésimamente utilizados, mal utilizados o incluso utilizados de maneras, digamos, complicadas de plantear, ¿no? Quería referirme también al tema de la formación de los recursos humanos y a los recursos humanos en general. Es evidente que hay algunas especialidades médicas que faltan en muchos lugares del país. Es evidente también que, por ejemplo, licenciadas y licenciados en enfermería es una carencia brutal del sistema y que aumentar y llevar a un número adecuado la cantidad de licenciados y licenciadas en enfermería sería un avance mucho mayor que cualquier otra medida que pudiéramos tomar en el tema sanitario. Para eso hay que planificarlo, hay que estimularlo económicamente, hay que estimularlo formativamente, y no es la única área que falta, la estoy poniendo como ejemplo porque me parece que es la más sensible. Como conclusión, quería ahí, escuchando un poco lo que plantearon los otros compañeros que hablaron, quería referirme a un par de temas. Es verdad lo que dijo el licenciado Sadjian, de que en los consejos de salarios el sector salud ha tenido un buen resultado en el último, ha recuperado parte de lo que había perdido, pero también es verdad que en este momento tenemos grandes dificultades para hacer cumplir acuerdos que están firmados sobre la cantidad de pacientes por hora y sobre la reforma del trabajo médico, que no logramos que se cumpla lo que se firma. Y eso es un problema que nosotros valoramos mucho el Consejo de Salarios y tenemos una herramienta muy importante, no solo en lo laboral, sino como herramienta democrática, donde todos los sectores nos sentamos en una mesa a conversar y nosotros tenemos ahí un papel importante como sindicato, pero los acuerdos se firman para cumplirlos y en ese sentido creemos que el Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, debería poner un ojo en el cumplimiento del tema de pacientes por hora, que en este momento es un problema. También me quería referir a una cosa que dijo el compañero Martín Pereira. La reforma del trabajo médico tiene como objetivo la concentración del trabajo en un lugar, la dedicación de una persona a un lugar de trabajo. Y desde nuestro punto de vista no plantea sueldos astronómicos. Los sueldos astronómicos hay que buscarlos en otros estamentos de las instituciones, en cargos gerenciales y en otras especialidades que, como sabemos, hay algunas que tienen un ingreso muy por encima de los demás. Nosotros creemos que al contrario, que la reforma del trabajo médico podría como método, como forma, extenderse a otras profesiones de la salud, extenderse a otros grupos de trabajadores médicos, porque es una manera de concentrar el trabajo en un lugar. El tema concreto del salario del personal de enfermería, del personal auxiliar, es una carencia importante. Yo hago asistencia y la verdad que apena mucho ver a compañeros, enfermeros y enfermeras que cumplen 18 horas al día a veces para poder llevar un salario digno a su casa. Y eso no lo digo buscando ni el aplauso, pero es una realidad. Todos nosotros lo sabemos y hay que invertir ahí. Nosotros sinceramente, estaríamos dispuestos, sí, si nos aseguran que se invierte ahí, tener paciencia para mejorar la situación de los médicos. Por último, quería decir que si bien es muy importante esta instancia y es muy importante el Sistema Nacional Integrado de Salud, los determinantes sociales de la salud
son muy amplios. Si yo tengo internado en un hospital público el 10% de los pacientes por causas sociales, si yo para dar un alta tengo que ser consciente de que le estoy dando un alta a un paciente que se va a la calle, si yo para dar un alta con internación domiciliaria, por ejemplo, en una mutualista privada o en ACE, sé que esa persona no tiene quien lo cuide en su casa, entonces lo tengo que dejar internado por ese motivo. Si yo tengo problemas de alimentación, si yo tengo, lo decía hoy el compañero del usuario, si tengo problemas de seguridad, si tengo problemas de convivencia, no todo eso puede ser solucionado, obviamente, por un sistema nacional de la salud, sino por políticas sociales enfocadas que van mucho más allá de lo que podamos discutir acá hoy. Muchas gracias. El agradecimiento al doctor Minarrieta. Con todo gusto le cedo la palabra ahora a la diputada Cristina Lustenberg. Bueno, muchas gracias. Buen día a todos los compañeras y compañeras que hoy acompañan esta jornada con un especial agradecimiento a la Federación Uruguaya de la Salud, a las trabajadoras y a los trabajadores. Pero quiero, antes de empezar, decir una cosa: el sector de la salud es un sector muy feminizado, como así son muchas de las profesiones, y en este panel y en los otros somos siempre pocas las mujeres que tenemos la voz. Y no estoy haciendo nada para levantar aplausos, sino que realmente hago un reconozco, y lo quiero decir mirándolo fijo a todos, porque hoy hay como una mirada un poco sesgada de eso, pero el sector de la salud, como el sector de la educación, son sectores totalmente feminizados, y como decía recién el presidente del sindicato médico, el doctor Minarrieta, que es una cosa que está bien evaluada cuando uno trabajamos con la CONAE. Acá hay compañeros como Carlitos Bali, María Noel Ballarini, Mercedes Pérez, compañeras que representan al colectivo de enfermería y otras disciplinas también fuera de la enfermería. Cuando uno trabajó en el diálogo político, que lo trabajamos también con la FUS, uno vemos que de verdad el sector de la salud es un sector totalmente feminizado, donde hay que mejorar los salarios, las dotaciones, las condiciones. No hay que romantizar que a las mujeres nos gusta cuidar o nos gusta solamente trabajar en estas profesiones por una inclinación vinculada a nuestro género. Entonces hago un especial reconocimiento a las mujeres que tienen que hacer doble, triple jornada laboral y son la mayoría de nuestra área de la salud. Y hago un agradecimiento al Instituto de Formación Sindical, al presidente actual de la FUS, que junto con el Fogata históricamente han estado levantando que los temas del diálogo social, así como fue al inicio y en la previa de la reforma. Hoy a mí me toca hablar como legisladora, acá también hay más legisladores, particularmente el senador Uruguay Rusi, el senador Brenta, que han acompañado este proceso, y también con un colectivo de técnicos de diferentes disciplinas que hoy acompañamos la candidatura hacia el Frente Amplio y apoyamos desde el Frente Amplio. Está el doctor Federico Preve, Alicia Ferreira, como yo le decía, a Carlos Bali. Hay muchas compañeras y compañeras que estamos trabajando, como decía Daniel, con los aportes que también hoy la doctora María Julia Muñoz, quienes han estado en cada uno de los paneles. Estamos tratando de aportar en un plan de gobierno acciones concretas, por lo que sí tenemos claro, llamémosle como sea, pero que la salud debe seguir profundizándose. Una reforma que estamos a 17 años, por eso yo hoy celebro muchísimo que tengamos este diálogo. Nada se puede hacer en el país sin voluntad política, sin recursos, pero me niego que la posibilidad de avanzar no sea el diálogo. Por eso hoy, cuando hablaba el doctor Cataldo en referencia, en representación, bueno, de la coordinadora, llámela como quiera, ¿ah? No me interesa.
de la coordinadora de las instituciones de asistencia médica colectiva, que están sentados ahí y ellos también saben que tienen sus particularidades formando parte de una coordinadora porque hay diferentes formas, historias, de hecho mutualistas quedan 3, o sea, tienen diferentes las instituciones de asistencia médica colectiva, diferentes formatos jurídicos e historias de funcionamiento que hacen mucho a las cosas que también tenemos que ver hacia el futuro. Hoy cuando Pablo hablaba en nombre de ACE, bueno, ACE también, porque los prestadores integrales sabemos, está ACE, sanidad militar, sanidad policial, después tenemos los prestadores, las IAM, y también están los seguros privados integrales. Y cada uno de esos tiene las características. Cuando hoy también Daniel decía que las dificultades que nosotros tenemos cuando en el 2007 se comenzaron a pensar las 3 leyes fundamentales que dieron lugar a lo que hoy es el Sistema Nacional Integrado de Salud, bueno, la dificultad más grande, como decía Daniel, es en la I, en integrar el sistema, porque fue una decisión política que se tomó en este país y hacia ahí tenemos que avanzar. Cuando uno ve las 3 dimensiones, cuando uno ve en esa modalidad de cubo que tiene la Organización Mundial de la Salud, que alcanza y define a los países que van hacia una cobertura universal, sabemos que tenemos varios desafíos, ¿no? La población que está cubierta, que está asegurada, y nosotros también, ahí sabemos que todavía tenemos dificultades hacia la universalización del Seguro Nacional de Salud, incorporando diferentes colectivos que hoy no están, reforzando diferentes acciones, tenemos dificultades en la otra dimensión, que son los servicios y las prestaciones, y todos sabemos que nosotros tenemos el plan, el PIAS, lo que es el plan de salud, definido a partir del 2008, incorporando con diferentes normativas también al FTM, y ahí, como todos han dicho, tenemos dificultades que también las vamos a tener que acordar, y lamento que acá no haya, o capaz que yo me perdí, Fogata, no haya referentes del Ministerio de Economía y Finanzas y no solamente el Ministerio de Salud, porque también van a ser, y nosotros lo hemos hablado mucho en este caso con Yamandú Orsi, que las decisiones, eventualmente, si la ciudadanía nos da las posibilidades de gobernar, quienes definan para adelante la política de salud, vamos a tener que estar acompañadas de decisiones económicas. Lo que sí tampoco puede pasar es que las decisiones económicas primen y oculten lo que sí o sí tenemos que hacer como país si queremos avanzar en que la salud sea un derecho, que el Sistema Nacional Integrado de Salud avance y se consolide, porque basta que uno vea los ejemplos de lo que sucede en el mundo con otros países que han tenido servicios de cobertura universal también financiadas por el sector, por inversión pública, lo que pasa en los países europeos, en Australia, en Nueva Zelanda, en otros países. Sabemos las dificultades, porque el avance de la tecnología, el avance también, no podemos negar que acá hubo una pandemia que generó, como decía el doctor Cataldo, evidenció las fortalezas de un Sistema Nacional Integrado de Salud, pero también evidenció demandas que vamos a tener que cubrir. Y en el Uruguay hay estudios, hay mucha evidencia de qué es lo que está sucediendo hoy, qué es lo que está pasando hoy, por qué hoy tenemos cientos de medicamentos y procedimientos que no están incorporados hoy en el PIAS y en el FTM, pero cosas básicas. Anticoagulantes de uso diario, que hoy tienen un costo muy importante. Medicamentos que hoy no están arancelados, regulados, que tenemos que lograr acuerdos, porque si no, al no estar en el PIAS, al no estar bajo una lógica de cobertura y regulada por el Estado, los prestadores también cobran tickets diferenciales y eso hace que tengamos diferencias muy importantes en el acceso a la salud. No puede ser que la analgesia del parto en un prestador sea como una forma de incorporar afiliados, sea de forma gratuita, y en otro prestador tenga un costo de 30, 50 mil pesos. No puede ser que tengamos esas diferencias de verdad tan consolidadas cuando hoy hay y los prestadores lo tienen que incorporar, tanto públicos como privados, porque se hace imperativo para el ejercicio de la práctica clínica. Pero eso también tiene que ser acompañado de un financiamiento y de recursos económicos que hay que destinar y fortalecer. Cuando hoy hablábamos de las cápitas y de las metas, bueno, también vamos a tener que sentarnos con la evidencia. Es hora
de saber que las cápitas solamente por sexo y edad, cuando hay instituciones que tienen una población totalmente envejecida, que determina mucho después la estabilidad financiera que tiene que hacer. Bueno, todas esas cosas hay que sentarse a conversar. Hay que sentarse a conversar el rol que va a tener el Hospital de Clínicas. Hoy, en nuestro sistema de salud, tenemos que conversar ACE tiene un rol muy importante, pero tenemos que complementar con las instituciones en cada uno de los departamentos. Hay que ver los aranceles, no puede ser. Yo este fin de semana estuve atrás de una niña con una dermatitis atópica en el departamento de Soriano, grave, que no puede ser que tenga que venir a buscar la medicación, hija de una familia trabajadora, humilde, del interior del país, solamente al Hospital Pereira Rosell, y para resolverla tenga que hablar con el gerente general de ACE. Cosas que son elementales y básicas. No puede ser que no resolvamos a esta altura temas tan elementales y básicos que tienen que ver con la calidad y tienen que ver con la accesibilidad. Porque la accesibilidad no es solamente económica, que es lo que estamos hablando en los tickets diferenciales o en los prestadores públicos que están, como decía el expresidente de ACE, Cipriani, pero la gente para acceder tiene muchas dificultades, sino también, hoy como decía el doctor Minarrieta, la distribución de los recursos humanos, las dificultades que tenemos en las especialidades, sin vulnerar jamás, hay que sentarse y por suerte creo que la Universidad de la República, la Facultad de Medicina, está trabajando en un proyecto para ver cómo mejorar con los estudios que hay, porque hay evidencia hacia dónde tenemos que ir, dónde tenemos que formar más recursos humanos para que no tengamos esta inequidad, donde tenemos que complementar. Hoy las dificultades no están en los CAD, porque tienen que ver con la mejora del trabajo médico, pero sí tenemos una dificultad, es que en algún momento hay que blanquearla sin entrar en el conflicto, y no me voy a adelantar a tener conflicto, porque creo que la salud se tiene que arreglar dialogando y teniendo en claro que en el centro tienen que ser las personas, y de ahí es que tenemos que funcionar el resto del sistema. Pero hoy tenemos salarios también, y yo soy médica de profesión, en determinadas profesiones que no pueden cobrar 500, 600 mil pesos en 5 instituciones. Eso de verdad que no. No podemos tener tiempos de espera hiperprolongados, que también hay que ver cómo van acompañados de otras medidas. Porque es verdad, el otro día escuchaba a un especialista en gestión, por eso hay que escuchar mucho a los especialistas en gestión con formación en salud pública y a quienes tienen formación en la parte asistencial, para ver cómo podemos ir regulando, porque lo que sí estoy convencida es que se puede. Hay que tener voluntad política y hay que pensar en el proceso de atención, porque lo que no puede pasar es lo que está pasando en los países que también optaron por nuestro modelo, pero cada vez con el acceso a la tecnología y a la demora en los tiempos de espera están creciendo los seguros privados, porque es la forma, bajo una lógica de mercado, de acceder mucho más fácil. Hoy hay que sostener lo que el país definió, que es el Sistema Nacional Integrado de Salud, con los prestadores que tiene nuestro país, públicos y privados, y darle sostenibilidad, integrar, volver a incorporar. Hoy cuando Jorge Betancur hablaba de la participación de los usuarios son los que conocemos cuando estamos del otro lado, las dificultades que tenemos en el acceso, y desde ahí hay que volver a tener los consejos consultivos, pero no con una cosa de dávida. Forma parte, de verdad, de lo que hace a la mejora de la calidad asistencial. No puede ser hoy que tengamos las dificultades que tenemos con enfermería. Yo participé del diálogo político, del plan nacional, no sé si está el decano acá, porque me parece que alguien me dijo que estaba de la facultad, pero de verdad hay que tomar decisiones políticas también, no seguir diciendo que tenemos una diferencia entre licenciados, cómo vamos a la formación de auxiliares, y cuando también hacemos la reconversión, después las instituciones a esas personas que se profesionalizaron no le dan el lugar adecuado. O sea, hay cosas que tenemos que ir mejorando, indicadores que hoy, tenemos que hacer cosas. Ustedes me han escuchado que ya hablo mucho de los temas de infancia, y en la propuesta de la ley de infancia que hay, tiene que ver cómo el Estado es más eficiente
y transversaliza, porque hoy lo que decía el doctor Minarrieta al final, hay cosas que nos exceden como tal a la parte más asistencial del sector salud. La salud tiene que estar atravesada por las determinantes sociales, lo sabemos todos, pero si no tenemos un sistema nacional integrado fuerte, que podamos resolver determinadas cosas o lo que pasa en determinados hospitales públicos. En el Hospital Pereira Rosell hoy hay una causa muy importante de adolescentes y niños judicializados que no se hace cargo el Estado a través del INAU o de diferentes decisiones que hay que tomar. No hablemos de las cosas que tendríamos que haber hecho antes para que esos niños no pierdan el derecho más importante, que es vivir en familia. Pero después, como sector salud, porque una lógica es de transversalizar los problemas, de ver el presupuesto de forma universal y multidimensional, y otra cosa es que después cada uno no se haga cargo, desde su sectorial, de resolver lo que tiene que resolver. Si en el Uruguay tenemos miles de niños con alguna dislalia o tartamudez y el sector salud no es capaz de incorporar licenciados en fonoaudiología para resolverlo, tenemos problemas. Si el sector de educación, que está diagnosticando e interviniendo niños con 3 y 4 años que tienen alteraciones del aprendizaje y después el sector salud no les da prioridad en el sistema, y es como decía hoy Jorge, encuentran respuestas después de 3 o 4 años, estamos no solamente haciendo una omisión ética y asistencial, también eso tiene un retorno económico muy importante. Entonces, de eso se trata, que hoy en este diálogo conversemos, porque el país lo puede hacer y lo tenemos que hacer, no solamente cobrándonos cuentas cuando uno gobernó y cuando gobernó el otro, porque en el centro están las personas. Hoy el Uruguay tiene que avanzar en la calidad, en el acceso del Sistema Nacional Integrado de Salud. Y hay que tomar decisiones políticas y también vamos a tener que tomar algunas decisiones económicas, porque invertimos el 9,13% del PBI, el gasto público está bajo lo recomendado de la Organización Mundial de la Salud, pero también tenemos que mejorar la gestión, la atención, con un primer nivel de atención. Por acá está Virginia Cardoso, que ha trabajado mucho con otros compañeros en el primer, y licenciadas y otras disciplinas del sector salud, y sabemos que para resolver en el primer nivel de atención tenemos que destinarle recursos, especialidades médicas. Si hoy tenemos, y lamento que no esté ahora el subsecretario, en el cual yo dialogo bastante bien con el subsecretario, con la ministra, con las autoridades que hoy ocupan el gobierno, porque de eso se trata. Cuando uno está en lugares de responsabilidad política, tiene que dialogar sin olvidarse de que está para resolver los problemas que tiene la gente y el país. Pero no podemos seguir negando que en esta administración, excepto las insulinas de larga duración que pasaron de la financiación del fondo al PIAS, fue el único fármaco y procedimiento que se incorporó al PIAS. Corríjame alguno de los más avesados a ver si hay otro. Otras cosas, sí se avanzó en algunas prestaciones del Fondo Nacional de Recursos, pero hoy el Uruguay, el tema de medicamentos es otro tema que no podemos eludir. No tenemos una agencia reguladora de medicamentos. Tenemos una agencia de evaluación de tecnología de medicamentos que cumple un rol parcial. Entonces, en el Uruguay tenemos que ver, como decía Daniel, dónde nos faltan herramientas jurídicas, dónde tenemos que reorganizar en esos 3 pilares de atención, gestión y financiamiento, pero lo que no nos podemos olvidar es que hoy hay dificultades con una institución que están acá sus autoridades y que vamos a ver hoy qué se resuelve, como la situación del CASMU, pero tuvimos la situación de Casa de Galicia, donde hubo también miles de trabajadores y usuarios en una institución con mucho sentido de pertenencia que quizás la podríamos haber resuelto de otra manera. Entonces, lo que no puede pasar hoy es que miremos para el costado y que quien gobierne en el próximo gobierno no le dé lugar a los trabajadores médicos y no médicos, al PIT-CNT, a la alianza de pacientes, a los usuarios organizados a lo largo y ancho del país, donde no nos sentemos empresarios, quienes tengan lugares de responsabilidad política, porque de verdad el sistema de salud hoy es una fortaleza muy grande que tiene el país, pero también tenemos que decir que está estancado, y me hago cargo de los 2 años que transitoriamente fui subsecretaria del sistema de salud, de saber que también en nuestros gobiernos, como hoy reconoció Daniel, hicimos mucha cosa, pero quizás también
nos faltó mucha cosa para poder avanzar. Así que yo agradecerle esta instancia que estamos hoy, porque sí tenemos una responsabilidad muy grande de avanzar en un sistema de salud donde en el centro sean las personas y no tener cosas que nos avergoncemos. La sífilis congénita y gestacional es indicador, es una vergüenza hoy que tiene nuestro sistema de salud, con una inequidad muy grande entre el sistema público y privado, porque también tiene que ver con determinantes sociales, pero ojo, que no solo las determinantes sociales. Si no tenemos controles adecuados del embarazo, en calidad, en cantidad, y una enfermedad totalmente prevenible con la penicilina, y hoy tenemos cifras alarmantes que han aumentado del año 2020 hasta ahora, se han triplicado en el sector público y en el sector privado también. Y así podría decir cantidad de indicadores que tenemos de forma objetivable, y quienes tengan responsabilidades en el gobierno, hay que conversar, hay que ir a conocer y escuchar cómo funcionan los servicios de salud, yendo a los lugares y conversar con la gente, yendo a los departamentos del país. No puede ser que el 60%, y ya termino, de las personas en nuestro país que tenemos un accidente en la vía pública, no lo podamos resolver porque no tengamos un sistema de traslado y con centros de trauma y de emergencia para resolver. Pero en las rutas, miren que cualquiera de nosotros, si tiene un accidente, tiene el 60% de posibilidades de morirnos desangrados por no tener la atención adecuada. Entonces, hay cosas... Y eso no es de ahora tampoco, ¿eh? Son temas que arrastramos y sabemos que en algún momento los vamos a tener que resolver. Porque vamos a entrar, ya estamos a 17 años del Sistema Nacional Integrado de Salud, y parece que los problemas empiezan a estar en la agenda pública cuando tenemos realmente una situación como la que podemos tener vinculada a la viabilidad de una institución, que siempre hay que tratar de mantener hoy la viabilidad de una institución, y en este caso me refiero al CASMU, que tiene 180.000 afiliados, 7.000 trabajadores, y desde ahí tenemos que trabajar. Pero no solamente cuando nos pasan las situaciones más graves, ponernos todos a dialogar. El sistema hoy requiere que dialoguemos, pero que tomemos decisiones en función de las necesidades que tiene la gente y no los intereses personales, y saber que el sistema, para que funcione en este país, se tiene que integrar. No puede ser, y termino, yo como pediatra les digo, que tengamos 3 centros IMAES cardiológicos para entender las cardiopatías congénitas. Hoy lo dijo Daniel. Y así podríamos decir cantidad de cosas que hoy sabemos, tenemos la experiencia, quizás las condiciones no estaban dadas en el 2008, quizás no estaban en este gobierno después de la pandemia o de la coyuntura que veníamos nosotros de gobernar 15 años y la coalición entrando hoy en su 5º año de gobierno, y veremos qué define la ciudadanía, pero hoy hay temas que ya se sabe que hay que resolverlos, y no hay ni más ni menos que está en juego la calidad de atención de la gente en algo tan consagrado como el derecho a la salud, y para eso hay que jugársela sintiendo también el dolor ajeno como propio. Muchas gracias. El agradecimiento a la diputada Cristina Lustenberg, a quien además escuchamos con mucha atención y con mucho placer siempre, mucha información, mucho insumo entrega, bueno, Cristina, como así también al resto de los expositores que nos enriquecen, como decíamos hoy más temprano. Escuchamos ahora a Jorge Bermúdez, secretario de Formación Sindical y representante de los trabajadores en la Junta Nacional de Salud. Jorge. Primero que nada, el agradecimiento a todas y a todos, empezando por los trabajadores de la salud privada que han venido a esta actividad desde distintas partes del país, lo cual demuestra que esta federación sigue siendo creíble y sigue siendo para las y los trabajadores la principal arma para defender sus legítimos derechos. Por lo tanto, para nosotros nuevamente es un orgullo integrar la dirección de este gremio y sobre todo
un gremio en donde históricamente se ha propuesto ser parte del problema, pero también de la solución. Aquí hay una larga historia sobre el papel de la Federación Uruguaya de la Salud en la búsqueda de soluciones justamente para la salud. Desde el Congreso del año 1970, pasando por lo que fue la discusión en la salida de la dictadura en la CONAPRO, en los 80, en la larga década de los 90, donde éramos prácticamente los únicos que teníamos una negociación colectiva muy acotada y donde en medio de la crisis del país que se caía, en el 11 Congreso de la FUS, en Mercedes, en abril del 2003, se le planteó, y lo recordaba Daniel Olesker, el Congreso resolvió impulsar el Sistema Nacional Integrado de Salud. Lo definió, lo discutió, lo resolvió y lo impulsó. Y luego la fuerza política Frente Amplio lo incorporó a su programa y lo hizo ley a partir de noviembre del año 2007. Por lo tanto, nosotros entendemos que la rica tradición de la FUS nos impulsa y nos interpela y nos obliga a plantear permanentemente, luego de alcanzado esa construcción histórica, donde por supuesto además participó el Sindicato Médico del Uruguay, la Federación de Funcionarios de Salud Pública, el conjunto del movimiento sindical y también actores institucionales. Yo quiero recordar que cuando empecé a trabajar en la salud, todavía muchos gremios, médicos y no médicos, compartíamos la misma organización sindical. Por lo tanto, aquí hay una construcción histórica que en este momento determinado nos parece que está en debate. En el marco de esta realidad y saludando la presencia de todos los compañeros, siendo las 2 menos 20 de la tarde y teniendo que esperar todavía cuándo se le ocurra al presidente de la República resolver el futuro del CASMU, nos parece que eso no contribuye a la democracia uruguaya, no contribuye al diálogo que este país está acostumbrado a tener y no contribuye al futuro. Por lo tanto, toda nuestra solidaridad con los trabajadores del CASMU y nos parece una exageración casi maniqueísta estar sometidos desde hace tantos días a una voluntad que parece unipersonal, que, repito, está lejos de lo que dice la Constitución de la República. Ahora bien, nosotros no vamos a levantar una plataforma reivindicativa aquí. Se ha dicho mucho. La FUS tiene un programa. El último congreso, el 20 Congreso que resolvió esta actividad, reafirmó parte de su programa histórico e incorporó nuevas propuestas. Lo que nosotros entendemos y de lo que nos vamos a referir es por qué ir a un diálogo nacional. Un diálogo nacional que tiene que tener soluciones para lo que a nosotros nos parece esta construcción histórica que hoy no solo está estancada, sino en un proceso de retroceso. Y ese estancamiento y ese proceso de retroceso se da por decisiones políticas, para un lado o para el otro. Creemos que fue un error que, producto de una serie de situaciones y de un momento político y económico concreto, la crisis
global del 2015, el deterioro del precio de los commodities, el estancamiento del crecimiento económico del Uruguay, la desindexación de los salarios, etc., coincide con el freno al proceso de cambio. Aquello del impulso y su freno está presente en la discusión del Sistema Nacional Integrado de Salud y del avance o no del mismo. Ese freno a ese proceso, esa decisión no escrita, pero de lo que había que hacer ahora era administrar el cambio del sistema de salud y no avanzar en su profundización, nos puso en un proceso primero de estancamiento y luego de retroceso. Y ese proceso de retroceso hizo, yo no me voy a referir a otros aspectos de la política llevada adelante en esos años, pero hizo que tuviéramos lo que nosotros consideramos una definición política de la ciudadanía uruguaya que no fue favorable, en este caso, para el avance del Sistema Nacional Integrado de Salud en el Uruguay. Se puede hablar de algunos planteos puntuales que el actual gobierno colocó en la reforma del sistema de salud, o en el Sistema Nacional Integrado de Salud. Pero de ninguna manera se puede hablar no solo de que no ha habido un cambio, sino de que claramente hay un retroceso día a día. ¿Por qué queremos ir al diálogo nacional? Porque solo así entendemos la posibilidad de cambiar. Nosotros tenemos claro, lo aprendimos de quienes tomamos la bandera en su momento, de que para un gremio el diálogo y la lucha son parte del mismo proceso. Ahora, el que lucha y no se para a pensar, no tiene mucha perspectiva de victoria. El que solo piensa sin luchar, claramente le va a ser muy difícil que sus propuestas avancen. Es necesario ese diálogo con todos los actores vinculados a la salud, sobre todo, y por eso agradecemos la presencia de los distintos actores sociales en la mañana tarde de hoy, porque no está, por lo menos con ninguna claridad, en ninguno de las agendas electorales vigentes el planteo del Sistema Nacional Integrado de Salud. No está. Algunos hacen congresos, otros son candidatos que ponen algunas palabras en un enfátrago de otras, pero un planteo concreto no lo hay. Salvo repetir algunas cuestiones de lo que ya hicimos. Hemos visto hacia la interna candidatos que convocan a reuniones, con todo respeto, de nuestros queridos compañeros exministros de Salud Pública, pero a nadie más. Y el Sistema Nacional Integrado de Salud se construyó a partir de largas instancias de diálogo entre todos los actores sociales, y en particular con los trabajadores, donde el debate entre los trabajadores fermental y duro. Si habremos discutido hasta las 1500 a dónde iba el sistema, qué forma tenía que tener, si era público, si era mixto, de qué forma tenía que participar tal o cual de los actores, pero la discusión se dio con los actores sociales. Por lo tanto, nos parece que lo que hoy falta en la escena política para discutir hacia dónde va el Sistema Nacional Integrado de Salud son a los actores sociales. Por eso la FU se preocupa por ir a este diálogo nacional. Si no, ¿para qué el diálogo nacional? Estaría casi todo resuelto si mágicamente nos dieran una receta de cómo se hacía. Pero todos sabemos que la vida
y sobre todo algunos más que otros lo comprendimos un poco más tarde, no se resuelve con recetas hechas de una vez y para siempre. Los cambios existen porque, como se ha dicho aquí, desde el comienzo de la reunión, lo que es inmanente al cambio es el propio cambio. Nosotros planteamos entonces públicamente en esta reunión que el camino que pretendemos avanzar y el que hemos conversado con cada uno de los actores sociales que están aquí, piensen como piensen y actúen de la manera que entiendan que deben actuar, es elaborar cada uno de los actores sociales. Ese es el desafío que proponemos, elaborar para luego incorporar en un documento común las distintas visiones que se tengan sobre cuáles son los cambios que se deben producir en el Sistema Nacional Integrado de Salud. Proponer cuáles son esos cambios y luego ensamblarlos en un documento, que no va a ser un documento que de la A a la Z va a decir con un programa único, ni programa máximo, ni programa mínimo. No va a haber un programa único. Va a ser una conjunción, como lo entendemos nosotros y como lo planteamos personalmente y aquí, de lo que cada uno de los actores sociales piensan de hacia dónde debe ir el Sistema Nacional Integrado de Salud, y al conjuntarlos en un documento común, donde lo que va a tener de común es la diversidad del propio documento, se la hagamos llegar a cada uno de los candidatos presidenciales y lo hagamos público, para que el conjunto de la sociedad vea que los actores sociales están planteando, desde los usuarios hasta los prestadores, pasando por los trabajadores médicos y no médicos, públicos y privados, planteando una perspectiva, una visión de por dónde tendría que ir y seguir avanzando el Sistema Nacional Integrado de Salud. Y por lo tanto, quien el 1 de marzo del año próximo asuma por voluntad popular la presidencia de la República, tenga una guía, tenga una visión clara de dónde están y qué quieren los actores sociales para transformar y para profundizar en beneficio de la sociedad toda el Sistema Nacional Integrado de Salud. Esa es la propuesta que nos animó a invitarlos a ustedes a venir aquí, y esa es la propuesta que dejamos al final de esta actividad. Y por lo tanto, lo que aspiramos es que, bueno, terminado esto, volvamos a las conversaciones que tenemos de organizaciones para definitivamente, y no más allá de septiembre, entregarle a los candidatos presidenciales la posición de cada uno y que entonces así hayamos cumplido una meta que nos proponemos. Yo creo que eso sí está de acorde con una sociedad como la uruguaya, que luego de haber sufrido la crueldad de la dictadura, ha entendido que el camino del diálogo, incluso en el marco de las diferencias, es el camino que nos puede llevar a salir de algunos empantanamientos que estamos sufriendo. Cada uno con su posición, y donde no hay acuerdo, no hay acuerdo. Y cuando llegue junio y lleguemos al próximo convenio colectivo, a la negociación, y seguramente con toda amabilidad nos arrancaremos la cabeza, como siempre pasa, pero la discusión del Sistema Nacional Integrado de Salud
y su profundización tiene que pasar por encima de la lucha del salario y la condición de trabajo. Tiene que reflejar un sentimiento real de la sociedad, porque solo así podemos superar la situación de estancamiento que hoy vive para nosotros el Sistema Nacional Integrado de Salud. De lo contrario, lo otro sería sin diálogo, sería la lucha por el poder, pero a eso no estamos invitando a nadie todavía. Muchas gracias por venir a todos, gracias a los compañeros, y bueno, nos seguimos viendo. El agradecimiento a Jorge, a Daniel Olesker, al licenciado Pablo Cabrera, al doctor Minarrieta, a la diputada Lustenberg. Gracias a todas y a todos por habernos acompañado en una nueva actividad del Instituto de Formación Sindical y de la FUS en general. El abrazo apretado para todas y para todos. Que tengan una buena jornada.